Señor, te damos gracias en este día, Padre bendito. Gracias por la bendición, mi Señor, que nos acompaña cada día. Gracias por la presencia tuya, por el Espíritu Santo, Señor, que se posa sobre nosotros. Por tu santa bendición, Padre bendito. Por todas las cosas, Señor, que tú nos entregas a cada día. Porque no descuidas tu grey, mi Señor. Porque así como nos amaste desde el principio, sigues amándonos hoy, mi Señor. Que tu amor es perpetuo y no niegas tu creación, mi Señor Jesús. Bendito sea el nombre tuyo, bendito seas por siempre. Padre, en esta mañana, mi Señor, nos presentamos ante ti, Padre bendito, para darte la gloria y la honra merecida. Venimos ante ti, mi Señor, a entregarte la adoración de nuestro corazón, entregarte nuestra alabanza, mi Señor, postrarnos ante ti y decirte que te amamos, mi Señor, como lo máximo en nuestra vida, que tú eres, mi Señor, nuestro único motivo en este mundo, que a ti, Señor, vuelan nuestros pensamientos, nuestras palabras, que nuestros sueños, Señor, se juntan solamente con los tuyos y que nuestra ilusión más grande es alcanzar el camino de la salvación solamente para compartir contigo, mi Señor, un instante, una vida eterna. Mi Señor Jesús, gloria sea a ti, Padre bendito, por este día que estamos teniendo. Gracias, mi Señor, por la semana que estamos concluyendo. Gracias, mi Señor, por cada una de las horas, cada uno de los minutos, los segundos que tú has compartido, los días y las noches con que has avanzado con nosotros, mi Señor. Allí cuando tu presencia ha estado cerca de nosotros. Bendigo tu santo nombre hoy, mi Señor, y me alegra de que tú, Padre bendito, hayas estado conmigo. Gloria sea a tu santo nombre, bendito Rey, bendito Salvador. Mi Señor Jesús, son tantas las cosas que hay que agradecerte a ti, empezando por la vida, mi Señor Jesús, porque podemos abrir nuestros ojos, contemplar las maravillas y la creación tuya, mi Señor. Todo producto de tu santa voluntad, mi Señor Jesús. Proezas grandes y maravillosas, mi Señor. Gracias, Padre, por la vida. Gracias porque podemos respirar, nos podemos levantar, mi Señor. Podemos estar en este lugar, mi bendito Jesús. Gracias por los propósitos que tienes con nosotros, mi Señor. Porque sabemos que tú tienes grandes cosas, pensamientos altos para con nosotros, para con tu iglesia, tu congregación, mi Señor. Gracias, Padre, por lo que tienes con nosotros, por lo que has hecho y por lo que sé que harás, mi Señor Jesús. Bendigo tu santo nombre en este día, Padre. Mi Señor, quiero agradecerte por cada uno de los hermanos de la congregación, por cada una de las familias, mi Señor. Gracias por cada una de esas personas que has puesto a nuestro alrededor, mi Jesús. Ellos son bendición dentro de nuestra vida, Padre. Por eso yo los pongo en tus santas manos, mi Señor. Que sea tu bendición la que caiga sobre ellos. Que sea la cobertura tuya, mi Señor. Que ellos no abandonen tu camino, mi Señor, sino que cada día se sientan fortalecidos en ti, mi Señor. Ruego a ti para que los cubras con tu manto, mi Señor Jesús, con tu sombra. Los guardes, Señor, bajo tu amparo. Gloria a ti, Padre bendito. No descuides a ninguno de ellos, mi Señor Jesús. Dale las bendiciones que ellos necesitan, mi Señor. Cada cosa que ellos anhelen, cada cosa que ellos busquen en oración, mi Señor, concédeles la alegría de tenerla. Rogamos, Padre, mi Señor, por esas familias en esta congregación. Gloria sea a tu santo nombre, mi Señor Jesús. Padre bendito, no queremos descuidarnos a nuestra santidad. Por eso, mi Señor, rogamos ante ti para que tú no mires el pecado que guardamos nosotros, mi Señor. Nosotros reconocemos ante ti que somos pecadores. Lo hemos hecho de obra, de pensamiento, de palabra. Quizá nuestros ojos, quizá nuestros labios, mi Señor, nos han llevado al pecado, Padre. Hoy rogamos ante ti, mi Señor, para que tú nos perdones. Tú eres poderoso, mi Señor, y tu sangre preciosa es la que nos limpia, nos lava, mi Señor. Quita el pecado que hay enfrente de nosotros, mi Señor. Quita aquellas cosas que están negativas dentro de nuestro ser, Padre bendito. Haznos dignos de presentarnos ante ti, mi Señor. Padre bendito, que nosotros podamos levantar nuestra oración y que nuestra oración se eleve, Señor, con aromas fresco, puro, agradable a ti, mi Señor Jesús.
Queremos llegar ante ti, Padre. Queremos contemplar tu rostro, mi Señor. Pero bien dice tu palabra que sin santidad nadie te verá. Por eso, mi Señor, rogamos, Padre, para que tú quites el pecado que hay en nosotros. Que tú, mi Señor, no mires nuestras debilidades, sino que por el contrario fortalezca, Señor, nuestro ser. No mires cuando tropezamos, sino levántanos, mi Señor Jesús. Nosotros somos débiles y cedemos ante la tentación, pero grande eres tú, mi Señor Jesús, grande es tu amor. Y hoy acudimos a Él, Padre bendito. A Él venimos, mi Señor Jesús, para rogarte ante ti que nos perdones, Padre. Nos limpies de toda culpa, mi Señor Jesús, y nos hagas verdaderos hijos tuyos. Bendito sea tu santo nombre, mi Señor. Bendito seas por siempre, Rey y Salvador. Padre bendito, esta mañana, Señor, nos congregamos como una familia grande, Padre, la familia cristiana. Y venimos, Señor, solamente para adorar tu nombre, para entregarnos a ti. Ve a tu trono, mi Señor Jesús, porque tu congregación, tus hijos que te aman, entran en adoración. Cantaremos a ti, alabaremos tu santo nombre, te coronaremos como nuestro Rey y nuestro Salvador. No pondremos dioses delante de ti, mi Señor Jesús. Tú serás el único que viva en nuestro corazón y en nuestra vida. Por eso, hoy nos postramos y nos entregamos a ti. Bendito sea tu santo nombre, mi Señor Jesús. Bendito seas por siempre, Rey y Salvador. Bienvenida, iglesia. Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta mañana, en un día más en la presencia del Señor. Gloria sea a Dios por cada uno de ustedes. Vamos a empezar en una buena forma esta reunión. Y la mejor de las formas es leyendo la palabra del Señor. Por eso yo los voy a invitar que vayamos al Salmo 29. Salmo 29 en la palabra del Señor que dice: poder y gloria de Yahweh. Tributad a Yahweh, oh hijos de los poderosos. Dad a Yahweh la gloria y el poder. Dad a Yahweh la gloria debida a su nombre. Adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Voz de Yahweh sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Yahweh sobre las muchas aguas. Voz de Yahweh con potencia. Voz de Yahweh con gloria. Voz de Yahweh que quebranta los cedros. Quebrantó Yahweh los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Yahweh que hace temblar el desierto. Hace temblar Yahweh el desierto de Cádiz. Voz de Yahweh que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Yahweh preside en el diluvio y se sienta Yahweh como rey para siempre. Yahweh dará poder a su pueblo. Yahweh bendecirá a su pueblo con paz y a su iglesia Cristo en mi bendición con todo beneficio. Gloria al nombre de Jesús. Sobre toda riqueza y esplendor.
de todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. ¿Qué haces tú? Y fue por mí. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. ¿Qué haces tú? Y fue por mí. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. ¿Qué haces tú? Y fue por mí, por amor. ¿Qué haces tú? Y fue por mí, por amor. ¿Qué haces tú? Y fue por mí, por A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. a tus pies arde mi
más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. ¿Cuántos saben que Cristo viene? Tú desde tu casa en esta mañana te invitamos a que nos acompañes con esta adoración. Oigo una voz llamando a lo lejos a una generación en los últimos tiempos, pero ¿acaso alguien oirá y se levantará para atender tu llamado, mi Dios? Oigo el clamor de una iglesia santa que se levanta hoy como novia ataviada y dice: heme aquí, Señor, regresa pronto, hoy vuelvo al primer amor. Listo estoy, velando por ti, estoy esperando que vuelvas por mí. Despierto estoy, prepárame Dios, vestiduras limpias llevo en mí. Cristo vuelve, regresa por mí, no tardes mi Dios. Cristo vuelve, Maranatha. Listo estoy, velando por ti, estoy esperando que vuelvas por mí. Despierto estoy, prepárame Dios, vestiduras limpias llevo en mí. Cristo vuelve, regresa por mí, no tardes mi Dios. Cristo vuelve, Maranatha. Presente
¿Cuántos creen en la venida del Señor Jesucristo? Si es así, acompáñanos en este coro hacia el Señor. Y listo estoy, velando por ti. Jesús, estamos velando por ti, Jesús. Aquí en la iglesia Cristo es mi bendición, Jesús. Estamos despiertos, Padre. Prepáranos, Señor, con vestiduras limpias, amado. Queremos llevar, Señor, para ti, porque tú vienes. Regresa por mí, no tardes, mi Dios. Cristo vuelve.
Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea por siempre. Gracias por la alabanza, por la oración que presentamos a nuestro Dios, a nuestro Rey. Nos gozamos en su presencia. Bendito sea Él por siempre. Vamos a continuar alabando el nombre de Jesús, pero lo vamos a hacer en una forma distinta. Y es con nuestra ofrenda, lo que hemos apartado hacia el Señor. Escrito está. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Job. Libro de Job, capítulo 36, versículo 11. Libro de Job, capítulo 36, versículo 11, que dice la palabra del Señor. Si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Vuelvo y lo repito. Si oyeren y lo sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Qué promesa la que tenemos allí en la palabra del Señor. Solamente hay que acercarnos a Él. Dice, si le sirvieren, si le adorásemos. Y Él nos entregará, dice, años de bendición. Dice, moriremos, descansaremos en medio de la alegría, de la dicha. Gloria al Señor por sus promesas. Bendito sea. Yo quiero que tomen en sus manos lo que ustedes han apartado hacia el Señor. Lo toman, lo bendigan. Denle gracias al Señor por lo que Él ha puesto en cada uno de ustedes. Padre bendito, te damos gracias, mi Señor Jesús, por lo que tú has entregado. Gracias por la protección que tú entregas, mi Señor, a nuestra vida, en nuestra casa, mi Señor. Eres tú quien abre las ventanas de los cielos y entrega bendiciones, mi Señor. Tú no descuidas, Señor, mi Jesús, a tu iglesia, a tus hijos, a tu pueblo. Así como prometiste que protegerías las aves de los cielos, las flores de los campos, protegerías a tus hijos. Y hoy reconocemos que tú nos guardas, mi Señor Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro protector, en el nombre bendito tuyo. Yo lo voy a depositar aquí en el alfolí, en nombre de ustedes. Pero si a ustedes les nace en su corazón colaborar con la obra del Señor, existe un medio. Hay una app que ustedes la pueden descargar en sus celulares o ir a un lugar donde existan estas redes comerciales. Son Nequi o DaviPlata. El número es 317-681-7748. Te lo repito nuevamente, Nequi o DaviPlata. 317-681-7748. Vas allí, bendices lo que tú quieres entregar al Señor y lo depositas. Y seguramente el Señor va a bendecir tu casa, tu hogar. El Señor ama al dador alegre. Bendito sea por siempre el Señor. Gracias a cada una de las personas que nos colaboran, que nos ayudan. Gracias por los aportes que ustedes entregan a la obra del Señor. Es para ello, para expandir más la obra de Cristo Jesús. Gloria por cada uno de sus aportes. Bien, llegamos a la mejor parte de esta reunión y es maná del cielo, la palabra de vida eterna que nos llega hasta nosotros. Por eso, Señor, te pedimos a esta hora que por favor hables a nuestra vida. Yo me apartaré totalmente de este mundo, cerraré las puertas a las cosas de este mundo y abriré las puertas de mi corazón a tu palabra. Oiré lo que tienes para mí en este día. Gloria a ti, mi Señor Jesús. Si me redarguyes, Padre, dame la fuerza, Señor, para soportarlo y para transformar aquello, mi Señor, que deba de transformar. Bendito sea el nombre de Jesús. Bienvenida, iglesia. Bienvenidos a la palabra del Señor. Bienvenido, pastor, en esta mañana. Muy buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde y sean todos bienvenidos a este su lugar de reunión, donde los días domingos nos unimos como congregación, nos unimos como un solo cuerpo, como una sola persona, llamémoslo así, de alguna manera, en el espíritu, lógicamente. Y procuramos exaltar o buscamos exaltar el nombre del Señor. Así de que sean bienvenidos todos en esta mañana y de antemano les damos gracias a cada uno de ustedes, primero que nada, por unirse a este propósito de glorificar y de exaltar el nombre del Señor. Pero también
para que a través de usted, de sus contactos, de sus diferentes amistades que tiene, usted está evangelizando y está compartiendo este tipo de transmisiones hacia cada una de estas personas. Así que muchas gracias por el trabajo que usted hace, por su disposición, y vuelvo y lo reitero, por estar aquí en esta mañana, presentes, acompañándonos para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Bien, vamos a entrar en la palabra del Señor, y para ello lo voy a invitar para que se ubique en el libro de Ezequiel, profeta Ezequiel, por allá en el Antiguo Testamento. Nos vamos a ubicar en el capítulo 22, verso 26. Libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 26. Y para este primer pasaje voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente, porque me gusta lo que dice esta versión, la manera como lo cuenta, y sobre todo porque hacia el tema que voy a referirme en este día lo coloca de una manera muy interesante, y que yo sé que nos va a llegar a cada uno de nosotros de una forma bien especial. La Escritura nos dice de la siguiente manera: tus sacerdotes desobedecieron mis enseñanzas y profanaron mis objetos santos. No hacen ninguna diferencia entre lo que es santo y lo que no lo es. Tampoco enseñan a mi pueblo la diferencia entre lo que es ceremonialmente puro y lo que es impuro. Desprecian mis días de descanso, de modo que soy deshonrado de ellos. El título de esta enseñanza, desde ya de una vez les voy a decir cómo se llama, o qué título le he colocado en este día. Y el título que le he puesto es La división entre lo santo y lo profano. La división entre lo santo y lo profano, tomando como punto de partida este pasaje de Ezequiel que acabamos de leer en esta mañana. Y déjenme contarles básicamente qué era lo que estaba sucediendo en ese momento en el pueblo de Israel. Resulta de que usted, como bien sabrá, Dios había instituido unas leyes, unos decretos, había unas normas de conducta que tenían que cumplirse dentro del pueblo de Israel, y que era la manera como Él las había dejado encomendadas desde la misma época de Moisés, para que ese pueblo tuviera una identidad propia y para que supieran de que ellos estaban siendo guiados o gobernados por el Dios Supremo, por el Dios Altísimo, por nuestro buen y amado Señor. Eso era lo que Él había colocado. Pero para que eso se cumpliera, o para que eso se diera a conocer dentro del pueblo, no solamente se había registrado eso dentro de diferentes, vamos a llamarlo documentos, para simplemente que usted se haga una idea. Me explico. Por ejemplo, en el caso de los 10 mandamientos, recuerde usted de que Él mismo los grabó en tablas, que el mismo Señor le encomendó a Moisés de que subiera al monte Horeb, y allá le hizo entrega de lo que fueron justamente esos mandatos, esas leyes, y ahí quedaron para que todo el mundo las recordara y supiera exactamente cuál era la voluntad del Señor. Pero así como ello, y esto es algo que hemos reiterado en otras enseñanzas, había dejado Él otros decretos, había dejado otros conceptos que no deberían infringirse, porque eso obviamente lo que iba a causar era, por un lado, la decadencia del pueblo de Israel, por otro lado, apartarse de la presencia del Señor, y finalmente lo que iba a conseguir como fruto, recuerda que todo lo que sembramos eso recogemos, pues algo de lo que iba a traer como consecuencia era obviamente cosas malas para el pueblo de Israel como tal. Es decir, iba a traer consecuencias espirituales, iba a traer consecuencias físicas, iba a traer consecuencias en todas las áreas como tal del pueblo de Israel. Ellos desobedecerían, el Señor se apartaría, y a consecuencia de eso vendrían situaciones de maldad. Pero este pasaje como tal, este de Ezequiel, a lo que se está refiriendo, o a lo que está haciendo alusión, es que Él había levantado de la tribu de Leví
una serie de personas que se iban a encargar de unos trabajos, entre comillas, que necesariamente tenían que ver con los protocolos o las formas como debería presentarse delante de la presencia del Señor para que el Señor hiciera su bien, su misericordia y fueran limpiados esos pecados o esas transgresiones o esos problemas que en algún momento se hubieran levantado. Entonces él, como lo digo, había levantado un grupo de personas que llamarían o tomarían el nombre de sacerdotes o de sacerdocio como tal. Él, recuerde usted que les había impartido, como le digo, las leyes, los decretos, las normas como deberían conducirse, y a raíz de eso era necesario de que estos sacerdotes estuvieran constantemente diciéndole a la gente: mire, esto lo tienen que hacer porque esto es bueno, esto no lo pueden hacer porque esto es malo, esto va a traer bendición, pero si hacen esto va a traer maldición. Es decir, que tuviera el pueblo una claridad absoluta de que lo que hacían correctamente, de acuerdo a las normas del Señor, iba a traer consecuencias buenas, pero si hacían algo completamente distinto a lo que el Señor había colocado o había estipulado, pues tendría que tener consecuencias malas. Ahora bien, aquí el Señor está haciendo una reclamación específicamente contra los sacerdotes y les está diciendo: un momento, ustedes se han olvidado de predicar lo que es bueno y lo que es malo, lo que es santo y lo que es profano. Y eso ha traído como consecuencia una mezcolanza de cosas, es decir, se había traído un poquito de lo que eran los preceptos o las cosas del Señor, pero también se había unido algunas de las cosas que tenían que ver con pueblos paganos o con tradiciones paganas, y se habían unido, y casi que no había a esas alturas, en épocas de Ezequiel, casi que no había una diferencia entre lo que era bueno o lo que eran los preceptos de Dios y lo que era malo o cosas traídas de pueblos que definitivamente no tenían nada que ver con el Señor y eran tradiciones, vuelvo y lo digo, paganas. Y ahí el Señor está poniendo su voz y está diciendo: no estoy de acuerdo y estoy en contra y voy a caer contra ustedes porque ustedes no han predicado y no han hecho esa diferencia entre lo bueno y lo malo. Ahora bien, eso lo quiero traer al día de hoy. Y lo quiero presentar justamente a lo que tiene que ver con la celebración secular que hoy se está dando a nivel del mundo. A nivel no solamente de Colombia, sino de los diferentes continentes y países en los cuales se practica supuestamente, y coloco ese supuestamente entre comillas, cristianismo. Porque muchos de esos aspectos y muchas de las cosas que hoy, mañana y pasado se celebran dentro del mundo cristiano se han vendido supuestamente como cuestiones o como acciones que son buenas y que supuestamente tienen o que traen una trascendencia en cuestiones de celebraciones, vuelvo y le digo, litúrgicas o espirituales o que son supuestamente correctas. Hoy a nivel del mundo, como usted lo sabrá, se está celebrando lo que es conocido como el Halloween dentro de los diferentes hemisferios del planeta. Y es una fiesta, es una festividad que en ocasiones hemos hecho estudios profundos donde hemos tocado diferentes aristas y donde se han hablado de algunas cosas de dónde tienen origen justamente cada uno de estos aspectos. Y obviamente también dentro de esta iglesia nuestra postura ha sido de que no estamos de acuerdo con la celebración de eventos como este. Mas sin embargo, tengo que decir con absoluta claridad de que esta es una de esas festividades que se ha venido de a pocos infiltrando dentro del pueblo cristiano. Y que ha venido tomando fuerza inclusive dentro de los mismos creyentes y aún más dentro de la misma iglesia evangélica.
hasta los más radicales, hasta los más cerrados o fieles en el sentido de guardar las cosas del Señor, han empezado a dar ya algunos aspectos en los cuales como que le dan apertura a ciertas cosas. Ahora bien, quiero que nos enfoquemos y nos vayamos directamente a las Escrituras, a lo que hace referencia a algunos aspectos que ocurren dentro de celebraciones, ya le digo, no solamente como la de hoy, sino lo que se va a celebrar mañana y pasado mañana. Y que definitivamente son completamente opuestas a lo que el Señor en algún momento nos encomendó a nosotros como creyentes. Mire pues, vayamos una vez más a Ezequiel, pero quiero que se ubique en el capítulo 44, verso 23. Ezequiel, capítulo 44, verso 23. Y aquí sí voy a usar la versión Reina Valera. Pero miren lo que dice acá nuevamente Ezequiel, dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y no limpio. Y aquí me quiero detener en algunos momentos y quiero que inclusive observemos algunos aspectos, por ejemplo, que tienen que ver con como le digo, estos días que se celebran algunos aspectos y que tristemente el pueblo cristiano incurre en ese tipo de celebraciones. Lo primero que les quiero contar es básicamente de dónde aparece la palabra Halloween y de dónde proviene. Y creo que ya en algunas ocasiones, vuelvo y digo, se había ministrado este estudio, pero simplemente quiero hacer un recorderis de algunos aspectos que son importantes y que los vamos a comparar con las Escrituras, justamente para que tengamos claridad que no simplemente es atacar, o que no es simplemente decir, o que no es solamente comportarnos de cierta manera, sino que esto tiene que tener un apoyo, una evidencia y un sustento básicamente dentro de lo de las Escrituras. Es decir, que nosotros, cualquier argumento que coloquemos, tiene que estar agarrado de lo que el mismo Señor está diciendo y por qué razón nosotros no estamos de acuerdo con eventos como este. Mire, la palabra Halloween dice, Halloween es la contracción de la palabra All Hallows Eve, que significa víspera de todos los santos. Es decir, la palabra obviamente tiene el origen en una palabra en inglés, donde Hallows hace referencia a lo que es el término santo, ¿cierto? Obviamente se une con lo que es la palabra all, que significa pues todos, y pues básicamente si usted une estas dos frases, pues lo que le está hablando, lo que le está diciendo es que es el día de todos los santos. Dice de esta manera, también conocido como noche de brujas o Samhain. Samhain básicamente la traducción que tiene que hablar o que nos menciona es el final del verano en el antiguo Irlanda. Sabe que una de las cosas que no sabía, pero que justamente haciendo este mensaje, me encontré es que en Irlanda, por ejemplo, hoy es día nacional allá, en ese país, porque tiene origen, esta festividad básicamente es allá. Algún día, recuerdo que en el Faro les estuvimos hablando sobre lo que son los celtas, lo que son los druidas, y lo estuvimos mencionando. Pues bien, básicamente estas personas tienen un origen de esa zona del mundo. Yo recuerdo que inclusive ese día yo les dije que una de las cosas que había ocurrido con estas personas era que muchas de ellas se habían desplazado y habían habitado en la zona de la India, y que por eso es que incluso hoy en día la India es uno de los países donde no existe una religión así como tal
que sea la que domine, sino es algo demasiadamente politeísta. Hay muchos dioses. Es decir, sí, se practica el budismo, se practican algunas cosas, digamos, dentro de sus doctrinas que pueden tener allá, los Krishna también. Pero vuelvo y le digo, es que cada quien casi que tiene sus propios dioses. Entonces, todo este origen, digamos, de lo de los celtas, que son allá de esa zona de Irlanda, de esa zona de Noruega, de esa zona de por allá, de lo que son los nórdicos, son básicamente los que vinieron a ocupar estas regiones, como le digo, de la India, y bueno, y que se dispersaron también por otras regiones. Pero algo que me parece bien interesante y bien particular es que recuerde que por esta época también en Israel se celebra lo que es la fiesta o lo que es conocido como la lluvia tardía. Es decir, cuando se levantan las cosechas, cuando ya está lista la tierra para levantar lo que se ha sembrado durante el año, durante esta época en la cual se han colocado dentro de la tierra diferentes productos agrícolas, pues este es el momento en el cual ocurren las siguientes lluvias, que son las que la Biblia menciona como la lluvia tardía, y que es el momento en el cual tienen claridad, es el momento de levantar estos productos y cosechar lo que han cultivado durante ese tiempo. Tiene una situación o una circunstancia o un significado bien importante en el caso del pueblo de Israel. Pero es interesante cómo también aquí, por ejemplo, básicamente el día de hoy se está celebrando en regiones, como le digo, como Irlanda, la fiesta de las cosechas. Y ahora bien, dice de la siguiente forma también: la fiesta pagana se celebra en Irlanda el 31 de octubre, cuando la temporada de cosechas tocaba su fin y daba comienzo al nuevo año celta. Es decir, para ellos, hoy comienza su nuevo año. Quiero que le preste atención a estos aspectos también. Dice, pero ¿por qué se celebra también mañana, que es festivo, por ejemplo, aquí en Colombia, el primer día como el Día de Todos los Santos, el primer día de noviembre? Y mire lo que dice. Parte de las celebraciones de España del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, es una fiesta eminentemente religiosa, no solo en España, sino en la mayor parte de los países de tradición cristiana. El 1 de noviembre es un día en el cual se homenajea a los santos conocidos y aún desconocidos. La proclamación de la fiesta de Todos los Santos procede del Papa Gregorio IV, quien en el año 835 dio instrucciones para ello en tiempo de Luis el Piadoso. Si bien no hay una historia firme sobre el origen de la festividad del 1 de noviembre, se cree que el Papa Gregorio IV escogió este día porque coincidía con una de las festividades de los pueblos germanos. Y durante estos años el objetivo de la iglesia, póngale atención, era supuestamente eliminar celebraciones paganas. Lo interesante aquí es que como se celebraba el 31 de octubre, una fiesta que eminentemente era pagana, que tenía que ver con los celtas, con los druidas, con la adoración a la naturaleza, con la adoración a los árboles, con la adoración a las plantas, con la adoración a algunos inclusive animales. A este papa simplemente se le ocurrió que para acabar con ese tipo de aspectos que eran netamente herejes, llamémoslo de alguna manera, o paganos, entonces era mejor meter una festividad cristiana, entre comillas, ese día, para que entonces se eliminara todo lo que tenía que ver con el paganismo. Y por eso es que aparece el 1 de noviembre, lo que es conocido como la fiesta de Todos los Santos. Pero déjeme también contarle rápidamente, porque sé que el tiempo me está corriendo,
déjeme contarle rápidamente de que una de las cosas que hacían los celtas, o ellos creían profundamente, era en el asunto o en el tema del purgatorio. Sí, ellos creían en lo que era el purgatorio, es decir, que las almas, cuando no hacían su trabajo correctamente aquí en la tierra, morían y supuestamente al morir se iban a un sitio de transición donde pagaban sus culpas. Pero aparte de, como le digo, la adoración que había hacia algunas cosas de la naturaleza, uno de los aspectos que hacían los hechiceros o la gente que estaba al frente de este grupo druida y celta era que se disfrazaban de animales supuestamente para engañar la muerte y que ellos pudieran entrar espiritualmente a ese lugar donde se encontraban esos espíritus o a ese purgatorio y poderlos traer de vuelta nuevamente a este mundo, o por lo menos que se fueran a un descanso o a un inclusive resurrección diferente de la que nosotros, por ejemplo, conocemos. Sabe que ellos son los de los primeros en los que se manifiesta, y por ejemplo dentro de los hindúes, algo de lo que se habla y que se le mantiene, digamos, como creencia, es en la reencarnación. Es decir, en que probablemente una persona cuando muere acá, después vuelve a nacer, y si se portó bien, nace en otra nueva persona o como otra nueva persona, pero si las cosas no las hizo muy bien, entonces va a reencarnar es en forma de un animal. Por eso es que inclusive ellos, las vacas, para ellos son elementos sagrados, porque ellos consideran de que los almas van a reencarnar, ya le digo, dependiendo de cómo se haya portado en una buena persona o en un animal. Esas tradiciones, vuelvo y le digo, desde esa época, desde la época de los celtas y de los druidas, se empezó a hacer carrera. E incluso esto de los disfraces tiene sus apariciones en esta época, porque vuelvo y le digo, algo de lo que hacían era ponerse en pieles o colocarse disfraces, supuestamente para engañar la muerte y poder entrar, como le digo, en ese lugar y poder rescatar esas almas. Ahora bien, el día 2 de noviembre se celebra el Día de los Muertos o el Día de los Difuntos. Y quiero que usted le preste atención a lo siguiente. Es importante tener en cuenta que el Día de Todos los Santos no es el mismo que el Día de los Fieles Difuntos, también conocido como el Día de los Muertos o de las Ánimas. Este se celebra el día 2 de noviembre y su objetivo es orar por los fieles que ya no siguen en la vida terrenal. Durante esta jornada se celebran las denominadas misas de requiem, es decir, un ruego por el alma de los muertos, a no ser que el día 2 de noviembre caiga en domingo, en cuyo caso no se pueden celebrar este tipo de ceremonias. En México es el lugar por excelencia del homenaje a los muertos. El Día de los Difuntos en suelo mexicano es una tradición prehispánica que procede de la costumbre de guardar los cráneos de los muertos como trofeos, algo inclusive, en mi opinión, que me parece hasta macabro, la verdad. Dice que los muertos van llegando cada 12 horas entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre, siempre en orden. Primero, los que fallecieron por causas trágicas, como accidentes. Después lo hacen los ahogados. Luego, en los últimos días del mes comienzan a llegar las ánimas de los que se encuentran en el limbo, es decir, los niños no bautizados, olvidados o sin familia. Y por último, entre los días 1 y 2 de noviembre es cuando llegan los primeros niños muertos y después los adultos que supuestamente murieron correctamente. La historia de los difuntos en México está muy relacionada con una figura que se llama la Catrina, y dice que es una caricatura mexicana que simboliza la muerte con una figura femenina, con una figura llamativa de una mujer.
pero también es conocida dentro de la cultura mexicana como la calavera garbancera. Y yo me pregunto, ¿acaso el Señor, por ejemplo, nos dijo a nosotros en algún momento que nosotros deberíamos celebrar, por ejemplo, cosas como la muerte? ¿En qué momento Jesús o Dios instituyó o dijo o habló en algún instante de que aspectos como la muerte fueran celebrados? Cuando la misma Escritura nos dice que el castigo del pecado es la muerte. Es decir, si la muerte aparece es justamente como consecuencia del pecado dentro de las vidas. Entonces, ¿no le parece un poco contradictorio de que se celebren cosas como estas, supuestamente dentro de los creyentes, supuestamente dentro de los cristianos? ¿A usted no le parece un absurdo que aspectos como esto estén infiltrándose y estén metiéndose dentro de las congregaciones? Porque es que esto ya no es solamente aspectos, por ejemplo, de los católicos. Es que ya no hace parte de eso. Ya también las iglesias están adoptando este tipo de cosas. Ya las están insertando dentro de las congregaciones. Pero mire lo que dice la Escritura, Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Claramente Jesús está diciendo que Él es lo opuesto a la muerte, que Él es lo contrario a la muerte, que Él lo que vino a darnos fue vida, y por eso celebramos nosotros el don de la vida, porque aparece de la mano del Señor. Pero incluso, miren lo que nos dice Romanos 12:2. Y aquí nuevamente voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que nos dice Pablo acá. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y en tercera de Juan, allá antecitos del Apocalipsis, en el versículo 11 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y yo sé que este mensaje a muchos tal vez no les gusta, porque lastimosamente pensamos que este tipo de cosas no le hacen mal a nadie. Esto, ¿por qué lo tendría que ofender a Dios? Esta es una celebración, es para los niños. Esto es algo que simplemente se hace a manera de un carnaval. Pero yo le pregunto, ¿usted no se ha puesto a analizar que aspectos como estos lo que simplemente están haciendo es darle un espacio para que Satanás entre y justamente tome el control de las personas, tome el control de las vidas y simplemente se simbolice de alguna u otra manera lo que justamente Dios en algún instante ha condenado? Por eso es que incluso pasajes como estos claramente nos dicen, no imiten las cosas que hacen en el mundo. No imiten lo malo que tiene el mundo. Y es que la palabra inclusive nos dice que el que es engañador por naturaleza es Satanás. O sea, incluso la Escritura misma nos dice que Satanás se viste como ángel de luz. Dígame, ¿acaso no es un disfraz? ¿Acaso no es una apariencia la que se está colocando él precisamente para desviar y para meter a la gente en aspectos que no tienen nada que ver con las cosas del Señor? Dígame si acaso el engañador por excelencia no es Satanás. E incluso las mismas palabras que se dicen dentro de los días como el Halloween hacen referencia a truco o treta,
haciendo alusión al engaño. Ese triqui tan conocido y que hasta hace algunos años era lo que se mencionaba en el caso de los niños cuando iban a pedir dulces, lo que hace alusión es a eso. Si usted se va al significado, usted va a encontrar de que básicamente a lo que se refiere es a eso. Truco o treta, es decir, engaño, es decir, se está de alguna manera evidenciando y confesando de que de alguna manera lo que se está haciendo es eso, engañar. Ahora, como les decía hace algunos momentos, ¿cómo es posible que aspectos como estos, donde se celebra la muerte, donde se celebra supuestamente el limbo, donde se habla del purgatorio, donde se menciona el hecho de que una persona, un ser humano, que es perfectamente diseñado por Dios, porque es perfecto en todos los sentidos, el ser humano como tal es bien hecho. La Escritura dice que somos hechos a su imagen y semejanza. Es decir, hay perfección en el trabajo que Dios hace en cada persona. ¿Y cómo es posible de que los seres humanos terminamos supuestamente disfrazándonos de animales, de reptiles, de monstruos, de brujos, de brujas o de aspectos que son completamente bochornosos y salidos completamente de la concepción de cualquier persona que tenga simplemente sentido común? Y como le digo, sé que este mensaje seguramente a muchos en este momento tal vez estén a lo mejor diciendo: no lo quiero ver más, no me gusta, este pastor es un anticuado, esa es la iglesia que justamente a mí no me gusta, porque obviamente no permiten aspectos como este, que no le hacen mal a nadie. Pero yo me voy a esos primeros versículos que leí, a esos de Ezequiel con los cuales arranqué este mensaje, donde claramente el Señor le está diciendo a los sacerdotes, les está diciendo: ¿cómo es posible que ustedes no prediquen y no hagan una diferencia entre lo que es santo y lo que es profano? ¿Cómo es posible de que ustedes se callen viendo de que hay cosas que están dañando el pueblo? ¿Cómo es posible de que ustedes no sean capaces de decirle al pueblo: eso está mal, eso lo único que está trayendo es que justamente la presencia de Dios se aparte? Y mi responsabilidad es justamente hablarle a la gente y decirles: no todo lo que nos vende el mundo y no todas las cosas que nos promueve el mundo son buenas, son de bendición, y no, sobre todo, no son cosas que le agraden a Dios. Pero incluso, ya que es tan alardeado y tan mentado de que hoy es el Día de los Niños, pues déjeme decirles, vaya usted y se ubica en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, verso 1 en adelante. Y vamos a ver qué es lo que está diciendo referentemente a esto que tiene que ver con los niños. Hubo un momento en el cual los apóstoles le preguntaron al Señor cuál era el mayor en el reino de los cielos. O sea, pensando que tal vez el Señor iba a decir: es Pedro, es Juan, es tal vez Judas, o tal vez es Santiago. Pensaban seguramente que alguno de ellos iba a decir eso, o a lo mejor que iba a decir: es David, o es Moisés, o es Abraham. Pero miren la forma como le responde el Señor. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo, que si ustedes no se vuelven o hacen como niños, no entraréis al reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Pero quiero que le preste atención a esto. Dice: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera, óigame bien, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí,
mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en el profundo del mar. ¿A usted simplemente le parece que si a nuestros niños les infundimos como tradición de que cosas como estas son buenas, no estamos acaso incurriendo en pecados como los que está mostrando Jesús aquí? ¿Acaso a usted no le parece que es mejor decirle a nuestros muchachos, decirle no, esto no es correcto por estas y estas razones, y no simplemente pensar que a lo mejor se nos van a enojar, a lo mejor que cómo es posible que los otros niños sí salgan y los nuestros no, y que eso le va a generar traumas? Esas son mentiras del diablo, ¿sabe? Esas son mentiras de Satanás. Y yo lo único que le quiero decir es que una de las cosas que más cuida el Señor es a los niños. Y claramente en este pasaje está diciendo que los niños para Él son lo primero y lo más importante. Pero ¿sabe algo? Que aquí también en este pasaje, y no sé si usted le prestó atención, habla de que los niños se humillan muy fácilmente. Es decir, su humanidad, su forma de ser, hace de que sean inocentes, hacen de que se puedan engañar de una forma fácil. Y por eso es que el Señor dice, los que quieran entrar al reino de los cielos tienen que ser como ellos. Porque hay inocencia en los corazones de ellos, en las vidas de ellos. Pero tristemente nosotros como adultos, como seres que conocemos la diferencia entre el bien y el mal, estamos dándole la oportunidad para que el diablo, a través de prácticas como estas, se enseñoree de los hogares, de las familias y particularmente de los niños. Así de que en esta mañana mi invitación es simplemente para que usted tenga claro que hay cosas que en el mundo y que del mundo se practican y que tienen un origen pagano y un origen inclusive satanista. Incluso el escritor del libro de la Biblia satánica, Anton LaVey, una de las cosas que dice es que el 31 de octubre es el día en el cual ellos tienen un contacto directo con Satanás. Dice que es uno de los días en los cuales, o tal vez el único día en el año, en el cual pueden hablar claramente con él. Y nosotros no le prestamos atención a esto. Ya voy rematando en esta mañana con este mensaje. Y quiero que se ubique en Deuteronomio 18, 10 al 12. Y también voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente. Dice, por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni que haga conjuros. Tampoco permites que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que se invoque. Óigame bien, ¿qué les dije que el 2 de noviembre se celebra y el 1 de noviembre? El Día de los Muertos, ¿cierto? El día supuestamente de los santos, el día supuestamente de los que están en el limbo, el día supuestamente de los que están en el purgatorio. Eso es lo que dice la tradición, por ejemplo, en México. Pero aquí claramente la palabra dice, ni que invoquen los espíritus de los muertos. Dice, cualquiera que practique alguna de estas cosas o estas cosas ante los ojos del Señor, precisamente porque las otras naciones hicieron estas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Es decir, no crea que estas cosas que a usted le parecen tan inocentes o que a la gente le parece tan inocente, ¿sabe qué ocurre en el corazón de Dios? Dios las ve como algo que es abominación a Él,
como algo en lo cual lo están retando a él, como algo en lo que le están diciendo, pues si a usted no le gusta esto, pues de malas, nosotros sí lo vamos a hacer, porque ¿qué de malo tiene eso? Y eso me recuerda inclusive el huerto del Edén. En el huerto del Edén, el día que Satanás se presentó ante Eva, le vendió una idea que aparentemente no era mala y no tenía ningún problema. Y sabe una cosa, al día de hoy inclusive nosotros decimos, oiga, pero ¿cómo es posible que Adán y Eva se hayan dejado tan ingenuamente engañar? Pero le pregunto, ¿acaso con cosas como estas el pueblo de Dios no está cayendo en un pecado muy similar y de la misma forma, tan ingenuamente como cayeron en el huerto del Edén? Entonces, simplemente, el pecado normalmente, de la forma como se presenta, es como algo deleitoso, es como algo hermoso, es como algo bonito, es como algo inocente, es como algo que, ¿por qué Dios se tendría que ofender? Eso normalmente es la forma como Satanás nos ha vendido el pecado. Y aspectos como estos parece que son inofensivos. Y quiero concluir en esta mañana con un último pasaje, y está en 1 Samuel 2:30. Aquí utilizo la versión Reina Valera. 1 Samuel 2:30. Mire lo que dice. Por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Qué promesa más hermosa. Que el Señor le diga a uno: yo voy a estar en su casa y en la casa de su padre y de sus hijos y de su descendencia perpetuamente. Pero ¿sabe algo? Aquí el Señor cambió de opinión. ¿Pero por qué cambió de opinión? ¿O qué fue lo que ocurrió? Mire lo que dice. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. ¿Y sabe por qué él cambió de opinión en ese momento Dios? ¿Sabe por qué Dios cambió esa promesa tan tremenda que tenía sobre ese pueblo? Ahí lo dice: porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Esa fue la causa por la cual el Señor en este pasaje y en esta historia tomó la decisión de cambiar de opinión y decir: no, ya no los voy a acompañar eternamente, ya no voy a estar con ustedes. ¿A usted le parece esa palabra terrible, que el Señor diga: me voy a apartar de sus generaciones, de su vida, de su familia, de su descendencia? Es una palabra tremenda. Y justamente le está diciendo: y lo voy a hacer porque simplemente los que se la juegan por mí, los que me honran, son los que merecen que yo los acompañe. Pero por el contrario, si ustedes me toman en poco, si para ustedes soy una burla, si para ustedes soy un juego, si para ustedes soy simplemente algo más, entonces no merecen que mi presencia los acompañe. Y me parece terrible la manera como es encontrado aspectos como este. Mire, yo les digo, iglesia, no tomemos las cosas de Dios de esta forma como juego. Pongámosle realmente lo que es verdaderamente lo santo y diferenciar lo profano. Pongámosle verdaderamente sentido a las cosas. Y así como algún día les dije a mi grupo de líderes, no estamos jugando a ser una iglesia. No estamos jugando a ser simplemente una iglesia. Y así como ustedes me escucharon alguna vez cuando esta iglesia se fundó y yo dije: no me interesa ser como la mayoría de iglesias, no me importa ser una iglesia completamente diferente. ¿Y sabe por qué? Porque desde aquí, desde este púlpito, desde este lugar, cuando haya que decir las cosas que son verdaderamente
donde tiene que estar puesta nuestra mirada, y es directamente en el Señor, desde aquí se van a predicar, desde aquí se van a decir, y al que le moleste, ni modos, ni modos. Pero no quiero caer en el pecado que se menciona al comienzo acá en estos pasajes de Ezequiel, donde el sacerdocio no fue capaz de exhortar a la iglesia y de decir, ojo, diferencien entre lo santo y lo profano y no mezclen las cosas, porque eso no le agrada a Dios. Nosotros debemos guardarnos para nuestro amado y buen Señor, y no practiquemos las cosas del mundo o los aspectos que nos vende Satanás como algo maravilloso, sino aprendamos verdaderamente a darle honra al Señor. Bendiciones, iglesia. Bien, en esta mañana estamos ya concluyendo con esta reunión, no sin antes recordarles de que la próxima semana, si Dios lo permite, tendremos nuestra reunión presencial, donde estaremos una vez más glorificando el nombre del Señor, exaltándole, bendiciéndole y siempre disponiéndonos como un cuerpo, como una unidad, así como el Señor lo diseñó. Así de que esto es algo que, si Dios lo permite, lo estaremos haciendo la próxima semana. Ya estamos entrando en los últimos 2 meses del año y gracias a Dios hasta aquí Él nos ha traído. Pero algo de lo que también le quiero pedir es de que sigamos orando por el lugar que Dios nos debe entregar para que tengamos nuestro templo. Anhelo, y es uno de los proyectos que tengo incluso para el próximo puente, que va a haber aproximadamente en 2 semanas. Quiero que hagamos la cadena de oración en la noche y quiero que lo unamos dentro de ese festivo con un ayuno presencial. Es algo que deseo y anhelo con todo mi corazón. Uno de los aspectos que nosotros debemos volver a instaurar de una forma fuerte y efectiva, y no digo que no digo que no se esté haciendo, pero quiero que nuevamente nos volvamos a empoderar en ese sentido, es en aspectos como la oración. Y no quiero que la iglesia decaiga en ese aspecto. No quiero que entremos en liviandad espiritualmente. Así de que yo sé que va a ser un reto, desde ya lo estoy diciendo, tener nuestra cadena de oración en la noche y unirla en la mañana con ayuno, con mediodía de ayuno. Yo sé que va a ser un reto, pero yo sé que también vamos a tener bendición a través de esos tiempos de oración. Eso lo vamos a programar para el próximo festivo. Como le digo, si mi memoria no me falla, creo que es dentro de 15 días. Así de que les estaremos avisando a través de las redes sociales, pero algo de lo que debemos hacer como iglesia es buscar al Señor, así como dice la palabra, mientras pueda ser hallado. Y algo que hay en mi corazón es ese deseo. Vamos seguramente a hacer algunas modificaciones incluso, pero con el objetivo de tener oración y que la iglesia pueda meterse en pleno en aspectos de estos, como la oración, que toda la iglesia pueda estar involucrada en aspectos como este.
Pronto les estaré diciendo cuál es el proyecto que tengo en mi mente, que el Señor ha colocado en mi corazón y que si Dios lo permite lo voy a llevar a cabo. Pero, como le digo, no dejemos de orar por ese lugar que Dios tiene seguramente reservado para nosotros y donde vamos ya no a tener que estar pagando seguramente en un lugar o en otro para poder hacer nuestras reuniones presenciales, sino que sea un lugar definitivo. Bien, ahora sí, vamos a orar y así como empezamos vamos a terminar esta reunión. Así de que los voy a invitar para que estemos pidiéndole a nuestro buen llamado Señor su dirección, su bendición y su cobertura sobre nuestras vidas. Amado Señor y Dios y Padre de los cielos, te doy gracias, amado Rey, por esta mañana, ya casi por esta tarde, amado Jesús. En el tiempo, Señor, que tú nos has permitido reunirnos, así sea de una manera virtual, para glorificar y exaltar tu nombre. Yo te doy gracias, amado Señor, por lo que tú, Dios de los cielos, has entregado, Señor, a través de esta mañana. Gracias por la alabanza, gracias por la adoración, gracias por las ofrendas y los diezmos, por las almas dadivosas, Señor, que quieren bendecir esta tu congregación. Gracias por la palabra, Señor. Gracias, amado Jesús, por la oración. Gracias por cada una de las almas que se disponen para ver estos servicios. Gracias, infinito Dios, porque nos has guardado, nos llevas en tu bien y sé, amado Jesús, de que se apresuran tiempos de bendición, tiempos gloriosos para esta tu iglesia, tiempos donde tú, Señor Dios de los cielos, serás quien tome la posta y quien vaya llevando la bandera, Señor, y nosotros ahí detrás tuyo. Te doy gracias, amado Jesús, por cada una de las cosas que tú permites, Señor, y que vendrán a lo largo de esta semana y que confío plenamente en que sean cosas y aspectos de bendición, amado Señor. Gracias por los trabajos, gracias por la economía, gracias por la vida y la salud, gracias por los hogares, gracias por las familias, gracias, Señor, por esta tu iglesia. La bendigo y bendigo a cada persona que nos sigue en tu nombre. En el bendito nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, será hasta una próxima oportunidad. Si es que el Señor no ha venido por su iglesia, o si Él no nos ha llamado a su presencia. Hasta pronto y bendiciones para todos.